Los buenos días. Miren, ya ustedes saben que Donald Trump es una especie del presidente de las grandes incertidumbres. El mundo está prácticamente paralizado esperando ese 20 de enero. ¿Qué va a hacer este señor? ¿Cuáles cosas cumplirá de esas cosas absurdas con las que él amenazó? De manera local y de manera global. Pero ya hay una que él acaba de confirmar, y es que va a utilizar a las Fuerzas Armadas y va a declarar el estado de emergencia nacional para deportar a varios millones de indocumentados, entre los cuales hay más de 200.000 dominicanos. Esto del estado de emergencia le da poderes casi dictatoriales, extra poder para resolver lo que sea y como sea. Es decir, que ya por lo menos, ya eso no es una incertidumbre. Y la República Dominicana va a ser duramente golpeada, entre otras cosas, pero ya, porque las otras cosas él podría no hacerlas, aunque ha amenazado con hacerlas. Lo grave de esto es que ya ha confirmado que lo va a hacer. Al mismo tiempo, el mismo día en que el señor Trump confirma esto, resulta que el presidente dominicano, Abinader Luis Rodolfo, pues recibió en Palacio al vicepresidente de la Asamblea Nacional de China, que hay una sola China, China comunista. ¿No? El señor se llama Li Hung-shun. Eso es interesante, porque no ocurre todos los días. Pero eso fue ayer, pues resulta que ahí mismo la Cancillería había anunciado la visita oficial del primer ministro de Vietnam a nuestro país, Pham Minh Chinh. Entonces, ¿por qué yo pongo estos dos datos? Ahí estaba Miguelón, por cierto, el embajador Miguel Mejía. Por eso quizás le soporta, hago el paréntesis ya que lo mencionas, por esas dos visitas es que el presidente le soporta los irrespetos reiterados del señor Miguel al Estado Dominicano y a su presidente. Porque estas visitas, quien las trabajó en términos diplomáticos fue Miguel Mejía. Entonces, ¿qué pasa? Mira, que yo quiero saludar que el gobierno dominicano esté enviando señales de que está poniendo los huevos del interés nacional en diferentes canastas. O sea, este asunto, yo sé que tenemos una gran dependencia cultural, económica, políticamente somos, bueno, casi una colonia, pero yo creo que, como hacen países de Sudamérica, incluso no hablo de los que están en la centroizquierda, como el caso de Lula o de Petro, ¿no? Cualquier país latinoamericano no tiene los niveles de obediencia ciega que tienen estos países nuestros. Entonces, dado el momento histórico que vive la humanidad, con unos Estados Unidos que ya no son lo que eran y que ahora entran en una aceleración de su decadencia, por lo que va a significar este señor presidente si cumple sus amenazas de campaña, ¿no? Entonces, en un escenario así, con este mundo donde ya existen unos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y muchos más, Irán, a mí me parece muy bien que en menos de 72 horas hayan ocurrido estas tres informaciones. El señor Trump dice que sí, que no era para buscar votos, que yo dije eso, ¿no? Voy a declarar estado de emergencia. Y los guardias, millones de indocumentados van a ser sacados. Lo que esto significa para México es otro tema. Pero nosotros nos vamos a llevar la colita, porque 200.000 dominicanos, estamos hablando de afectar a más de 1 millón y posiblemente al país en términos de qué significa para la República Dominicana la llegada mensual de miles de dominicanos. Entonces, a mí me parece muy bien que en estas 72 horas, junto con el señor Trump, que ya confirma su amenaza, bueno,
Interesante que el gobierno dominicano, que sigue manteniendo sus excelentes relaciones, porque aquí hay que ser un suicida para tú enfrentar a los Estados Unidos, sino que hay que mantener las relaciones cordiales con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo mantener y fortalecer las ya existentes relaciones con Rusia, con China, con Brasil, con la India, para ir poniendo, con Vietnam, para ir poniendo los huevos del interés nacional en más de una canasta. Ojalá que esto sea una decisión de Estado y no una bendita casualidad. Por otra parte, hay un dato. Un grupo de dominicanos enfurecidos quemó y destruyó varias viviendas y ajuares de haitianos en la comunidad El Mimero de Constanza La Vega. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque un ciudadano, un ser humano de nacionalidad haitiana, provocó varias heridas a una señora dominicana. Entonces, ¿qué prueba esto? Que el odio está dando resultados, está dando sus frutos. El sembrar odio está dando resultados. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay presunción de inocencia, pero posiblemente hay flagrancia. Entonces, quizás podemos decir ya directamente que un gran delincuente, violento señor, abusador además, que tiene una nacionalidad haitiana, agrede a una señora dominicana. Pero resulta que eso le da pie a un grupo de dominicanos para quemar medio barrio donde viven haitianos. Que el barrio se llama El Mimero. Ya solo el nombre le ubica a usted las condiciones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque de tanto mensaje xenófobo, racista, antihaitiano, ya una parte de los dominicanos violentos, ya este relato se le ha ido metiendo en la cabeza. Y ya la atrocidad de un haitiano, hay dominicanos y más de uno que considera que ese atropello de un ciudadano haitiano le da el derecho para golpear, matar, quemar las propiedades de los haitianos que viven en esa comunidad. Mujeres, niños, inocentes, culpables, medio culpables, no. E incluso se hacen aseveraciones de que, dice la nota, luego del suceso los habitantes de la comunidad no quieren presencia de haitianos en la zona. Bueno, yo tampoco quiero que viva, qué sé yo, una italiana que se mudó frente de mi apartamento. Pero bueno, yo tengo que respetar. Pero lo que me preocupa es que ya se está haciendo costumbre que cada vez que aparece un delincuente haitiano, parte de los dominicanos se consideren con derecho a abusar, matar, quemar propiedades de ciudadanos haitianos que no tienen que ver con el hecho en sí. Y esto ya se está haciendo cada vez más frecuente. Y como aquí hay 500,000, 800,000, 1,000,000 de ciudadanos haitianos documentados o indocumentados, usted no puede pretender que el 1,000,000 de haitianos son próceres de la decencia. Si el 10% tienen malas prácticas, aquí hay 100,000 señores de mala conducta. Y 10,000 si es el 1%. 10,000 si es el 1%. O sea, con que el 1% de los que están aquí sean delincuentes, estamos hablando que hay 10,000 delincuentes por ahí. Entonces, si por cada fechoría de esos 1,000 ciudadanos de nacionalidad haitiana, 10,000. Estos señores se creen con el derecho de quemar y asesinar el resto de los haitianos, ¿hacia dónde vamos? Entonces, cuando los organismos internacionales, cuando las ONG de defensa de los derechos humanos nos llamen la atención,
lo que vamos a hacer es insultarlas y decir que es una campaña traidora contra la imagen de los dominicanos. No. Son hechos de que aquí se está haciendo costumbre de que si mañana en cualquier campo de la República Dominicana un señor haitiano golpea, asesina, lo que sea, a un dominicano, eso le da derecho a la comunidad a matar y a quemar haitianos. Y ya se está haciendo, eso se está haciendo una práctica habitual. Y las autoridades irresponsablemente miran para otro lado. Aquí no hay, imagínense, si no hay voluntad de organizar la migración, es demasiado pedir planes de integración social. Porque si el proletariado nacional, la gente que hace el trabajo duro en la sociedad dominicana, es haitiana, son haitianos, entonces el Estado debería tener programas de integración para esos señores que son los obreros de este país, y si no, trate de hacer una cisterna en su casa. Y si usted tiene una tierrita, trate de cultivarla. Y si tiene algún amigo rico que tiene una empresa de construcción, pregúntele si él puede construir sin mano de obra haitiana. Entonces, si los tenemos aquí y los necesitamos, vamos a integrarlos mientras se hacen las deportaciones que manda la ley, que la ley nos autoriza. Pero el problema es que las deportaciones son un chiste malo, porque las deportaciones aquí lo que hacen es encarecer el servicio de las mafias para volverlos a ingresar. Es una especie de puerta giratoria. Entonces es una situación seria. Finalmente, el gobierno tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser cuidadoso porque ya este es un gobierno viejito. O sea, no estamos en el 20, estamos ya en el 24, se inicia el segundo gobierno, ya hay que ser cuidadoso y llevar un equilibrio entre lo prometido y lo logrado. O sea, el gobierno tiene que cuidarse de que cada 10 noticias que lee el pueblo dominicano en los medios, 8 sean de promesas de vamos a hacer, de que se firmó un pacto para lograr tal o cual cosa, porque entonces cuando usted va a los hechos, se da cuenta de que, ¿y dónde están los recursos para hacer esto? Pero además, ¿por qué insistir en lo de grandes pactos? Toda esta parafernalia mediática, cuando el inicio de la posibilidad de cierta mejoría en el caos del tránsito pasa por una sola cosa. Una. La aplicación de la ley. Pero resulta que el Estado no quiere pagar, el gobierno no quiere pagar, ni ni el de Danilo, ni el de Leonel, quiere pagar el precio de aplicar la ley. Aquí hay que dar curso yo lo decía ayer, hay que dar un curso de leyes de tránsito para que la gente no entre en rojo. No. El problema es que los gobiernos se niegan a aplicar la ley de tránsito. Por ejemplo, somos líderes mundiales en accidentes de tránsito, ¿verdad? Perfecto. Estas cosas le cuestan 130 mil millones de pesos al año al sistema de salud. 130 mil. Casi incendiamos el país y se hace una reforma fiscal que iba a conseguir 122 mil millones. Y cada año el Estado en accidentes gasta 130 mil millones de pesos. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? O sea, ¿qué tiene que hacer ¿de qué manera solucionar este asunto si no es con la ley? Y cuando entro a los motoristas, resulta que la inmensa mayoría de los motoristas no poseen ni siquiera una matrícula del vehículo en el que andan, pero tampoco tienen una licencia para conducir esto. Entonces, ¿cómo el pobre DGCET le pone una contravención a alguien que no tiene ni matrícula del vehículo ni licencia? Pero además
En el caso del motoconcho actúan como bandas violentas y se comen ese infeliz DGC que pobre de él si saca la pistola y se defiende. Porque entonces es un asesino, está matando al pueblo. Y sale Leonel Fernández, Abel Martínez y Abinader en su defensa, porque hay que ganar elecciones. Porque aquí siempre hay unas jodidas elecciones que ganar, y por ganar esas elecciones, hasta Leonel Fernández decía, lo recordábamos aquí fuera del aire, que en la primera semanal de Leonel presentó 3 padres de la patria, motoconchistas, que fueron ahí a explicar el atropello. Entonces, el gobierno dominicano, este gobierno, ya no es un gobierno nuevo. Tiene que tener cuidado, mucho cuidado, tiene que tener cuidado este gobierno en seguir haciendo cosas como estas. Que lo haga el Listín. El Listín llamó a un pacto, aplausos, muy bien. Mañana puede ser el CONEP, la Santa Iglesia Católica, los evangélicos, un pacto y vamos a conversar. Yo, pero ¿de cuál pacto vamos a hablar? Si aquí ni el COVID logró que los líderes políticos se tomaran una foto. No que llegaran a acuerdo, no. Se tomaran una foto para enviarle algún nivel de tranquilidad al pueblo dominicano. Entonces, bueno, todos esos pactos yo los celebro, aplausos. Ahora, ¿qué posibilidad tenemos? Si aquí el gobierno de Leonel Fernández contrató a Jacques Attali y hizo el informe Attali, que era una especie de plan de gobierno maravilloso, pues resulta que ni el gobierno que pagó el estudio aplicó las recomendaciones de Jacques Attali, para no hablar de la ley de estrategia nacional. En definitiva, señores, ya concluyo. Como ustedes ven, casi todos los grandes problemas nacionales pasan por algo tan elemental como aplicarle la ley a todo el mundo, como nos la aplican al club de los pendejos, que es la amplia clase media. Pero entonces yo termino con la advertencia, y lo voy a seguir diciendo, y pueden seguir escribiendo tonterías, yo no respondo insultos. El día que aquí aparezca un oportunista, casi delincuente, de vocación trujillista, pero que hable bien y que pueda vender, aunque sea un cobarde, pero que pueda vender la imagen de que él sí es un macho alfa y él sí tiene jardines colgantes de Babilonia para aplicar la ley, caiga el que caiga. El día que aparezca un tipo, señor ciudadano, un caramba, para no decirle la otra palabra, entonces los dominicanos vamos a ver lo que es peine caliente en cabello crespo. Vamos a dejarlo de ese tamaño, pero ahí queda la advertencia una vez más.